Que las arenas de Shurima permanezcan bajo nuestros pies. Soy la visión de Shurima. Los emperadores nunca mueren. Buena gente, bienvenidos a la reacción de el AZIR de Faker que jugó hace, creo que fueron 2 días como mucho, ayer o antes de ayer, contra el equipo de NS, que no sé qué equipo es, la verdad, sinceramente. Porque no sigo esta liga. Pero bueno, me habéis pasado la partida, así que vamos a reaccionarla y vamos a ver qué tal lo hace el dios Faker, my god Faker, con el polluelo. Así que vamos lío. Pretty crazy. I had no idea they had that many fans. Didn't you? Oh wow. Well, yeah. Now you do. Now you do. Biddy waiting in this brush here, setting up a bit of a 4-point defense system. Ojo la comida coreana, japonesa, barra china. Va con potes de corrupción porque el matchup de Serafín es un asco. Entonces quiere tener más sustain que otra cosa. Además va con la runa del oro, del primer golpe. Primer golpe y brujería, que son las que usa no me acuerdo cómo se llama el otro OTP AZIR. Full Sun, no, Full Sun no. Mira, aquí está la runa. Vale, las runas que lleva son primer golpe, las botas estas rápidas, galletitas y para el TP y todo ese puto rollo, ¿no? Y luego lleva piroláser y banda de maná. Ahora hay que probarlas, ¿no? Claramente quiere coger el oro. I think the composition from Nongshim actually has a lot of strength. You have an incredible amount of teamfight CC. Your level 6 spikes is incredibly strong across the board. Como lo pone, ¿no? And I think overall, again, in an actual 5v5 scenario where you can use the heals from your Seraphim, where you maybe find a lead. Gracias por el follow. Early Herald fight, and then you can leverage that into being first towards objectives. You can set up shop. And then the big 5v5s where, yeah, everyone on T1 dives in, but there's a big encore, Ghost has his song available, Dread and Calm. Abajo yo creo que gana la bowling de T1, ¿no? O sea, Afelio alistar, Afelio hasta que nos cale, puf. There is a shot. Unfortunately, what I think will actually happen is that T1 just through laning phase will generate leads that are already really hard to come back from. Faker ahora mismo está farmeando feliz, en medio. Pero parece que no le gusta enseñar el farming del AZIR contra la Serafín. ¿Son las que usa Buddy? No. Buddy no. Son las que usa el que tiene la gafa, que no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. Que lo sigo también. Drift King AZIR, no, Drift, no lo sé. No sé cómo se llama. Es muy bueno el Buddy, claro, bro, cabrón. Claro que el Buddy es bueno. Very particular in how you play it out, otherwise the Gnar will just be able to outrun you or hit Mega, which is even worse, then you just kind of die. And with Ignite in particular, you are just very all in. Vaya. And Camille is one of those champions where you can look either amazing or silly. Yeah, it does win a lot here in the LCK generally, the Camille into the Gnar. But not spotted. ¿Por qué me están enseñando a farmear un Genar, tío? Yo quiero ver al AZIR. Es lo malo de ver la partida así, que vamos a ver todo el equipo menos al AZIR. Porque AZIR no va a tradear mucho, la verdad, ahora. Míralo. Va a farmear la runa del oro. Si os dais cuenta, no saca soldados para farmear, simplemente para pokear a la Serafín, Ahí estáis viéndolo. ¿Qué hace? Farmear el minion con la E. Buah, se le viene una tibeada. Madre mía. Al minuto 4. It's all part of the creativity of setting things up. As Gumiyoshi, decent little spell shield there. But Ghost just going to push him away from this wave. Try and punish him for allowing Carrier to leave. Un saludo, Samurai. And this is pre-6. So BDD probably going to be happy that he didn't invest his flash and die, which if you flash out of the grand entrance, you might live there. He was ojo. Yeah, this is, sí, se lo lleva, Que Camille está muy rota, Buah, alguien que sepa jugar bien Camille, no veas lo que arrima ese champion, Ojo.
Ojo con el Genar, Ojo con el Genar que se transforma, Scanner does have his Nabara in decent order right now, and Zeus is likely just going to go back home and look for a bit of a reset. Does do so. Kind of likely to do the same thing as well. Yeah, big wave coming into it as well. Replay. Feel good about that one as, Gracias por el follow. yeah, I think you need Buah, es que no vea, Buah, la Vin que cadena CC la metió entre el Rakan y la Vin, no vea. Madre mía. no vision there. Madre mía. So just a really clean setup. Nicely done. And BDD gonna take, or rather have to give up his life. Now, of course, Qué locura. outside of the gold gains, Ha pillado capítulo. he is able to just teleport back. Capítulo perdido, el AZIR, claramente. No huge losses for him there, and any subsequent ganks he will still have his. Ha pillado level 6, ya tiene la ulti. Especially once owner hits 6. Ya tiene la falange imperial. Isn't enough. Because the Vi just has only good lanes. El AZIR con las pociones de corrupción. El AZIR con las potis de corrupción me parece que le falta daño en early, tío. Le falta bastante daño, no sé por qué. Con Doran lo noto un pelín más fuerte, claramente porque le suba la P, pero... ¿Qué opinas sobre el AZIR de Faker, que es el más clean que he visto en mi vida? O sea, yo jugué a AZIR porque me encantaba el campeón y porque era el main de Faker, junto con Rice. Entonces, me enamoró el champion. Yo lo vi en manos de Faker y me enamoró. A mí el champion ya me enamoró cuando salió. O sea, yo desde que salió en el cliente empecé a jugarlo y no paré. Fue amor a primera vista. Amor a primera partida. Y luego ya cuando vi a Faker en los mundiales y todo eso, en todos los campeonatos, jugar a AZIR, se me ponía el rabo pues como el cuello un pavo. Should be a relatively low variety game. You know, there's not that much in the two. Ahora mismo la partida eso va a ser un poco más chilling. Sobre todo si queremos ver a la AZIR de Faker, porque ahora es, bueno, farmear. Se van a centrar más en las peleas de la botlane y a lo mejor algún ganqueo que otro, pero... Van a AZIR B, Ese combo es muy bueno, El AZIR, las poti, noté literalmente que el básico normal pegaba más que soldados. Sí, 100%. Tienes que farmear con los básicos de AZIR porque los soldados pegan poco. Yo tan visto, Wukong. ¿Cómo deja asfixiada la línea al Genar, Para poder pokear a la Camille. Right now in the mini nard, that's when the Camille is at its most threatening. So Kana, very respectful. Hasta que no empiece el Gena a cargar la pasiva, no creo que le pueda tradear mucho la Camille, ¿no? Ahí está. No quiere pegarse ahora. Not really looking for anything in particular either. As we go towards the Herald fight now, which I assume that will break out soon. We do have a 5. ¿Heraldo? No, que va. Se encuentra Wukong ahí. Buah, un guard recién quitado, Fijaros el guard que tiene ahí el Faker puesto, Not going to have the opportunity to move on over here. Ona clearing out some vision for now, but this one's going down pretty quickly actually as Shelly gets her eye poked. That should mean that Nongshim can... Cuidado que se puede venir teamfight, Se viene. No. Han perdido Heraldo, no quieren pegarse. And it will be Nongshim picking up the first Herald. Yeah, quite nice. We do see that initially Ghost is roaming over, but Nongshim actually with a great read. Vamos al lío. Identifies that T1 is not committing too many people. Carrier and Duma, I think, still showing on bot. So as a result, they send Ghost back down. Madre mía, la Felio, No lo he jugado desde que salió ese champion, no lo he jugado. No sé cómo se juega el Afelio, me parece un champion rarísimo. Buah, Genar muere, Genar muere. Me va a tirar la R, la vi. Está muerto. Vido 0, Fijaros lo que siempre digo yo en la ranked, Se nota cuando un equipo es bueno cuando se pillan el anti-heal de primer ítem. O sea, fijaros la Vi. Sabe que se enfrenta a un Wukong con Conqueror. Sabe que se enfrenta a una Serafín que cura. Sabe que se enfrenta a un Alistar que cura. O sea, y lo primero que se ha pillado es el anticura. El primer objeto que tiene es el anticura. Para ganar las teamfights, bro. Y el 2 para 1 y todo ese rollo. Toma. El 2 para 1 no, perdón, el 2 para 2. ¿Qué pasa, Felipe, mi bro? Aquí estamos reaccionando a la AZIR de Faker contra el equipo de NS.
Dragón de aire. No es el mejor dragón, la verdad. A mí no me gusta nada el de aire, pero bueno. Viendo a tu discípulo coreano, hombre. Gente, ¿alguien me puede buscar la partida de... ¿Alguien me puede buscar si se puede ver a Nisaxter jugando a AZIR? Que me dijeron que lo jugó el otro día por primera vez. Quiero reaccionar a Nisaxter. La han metido muy bien, La han dejado tibio. Ojo. Ah, bueno, esta es la repetición también, que le tira la R ahora. Flash de Wukong, le repite la R, llega a Serafín. Pero no le va a hacer ni falta, Se muere. Es un poco falso, pero bueno. ¿Qué pasa, Javi? Felipe? Eco de Luden, Eco de Luden se ha hecho el Faker, bro. Se hace el eco de Luden para tener más daño y coger más oro con la runa, lo más seguro. Y también se hará Void Staff. Se hará el bastón del vacío, 100%. Por el Gena y el Alistar y todo ese rollo. Eco de Luden. Pues entonces esta no es la build que yo decía, Es otra partida, O sea, no, esta partida es la reciente de Faker, pero me enseñaron entonces la build de otro AZIR y me creía que era la que usaba Faker, pero no. Faker aquí va a rimar entonces, si se hace Eco de Luden. Va a pegar duro, Cómo mete el Faker la Q, para limpiar y todo, Heraldito medio. Madre mía lo que pega la AZIR ya. Puf. Ok. Cuidado con Rakan. Nada, está muerto. Ese Afelio está muertísimo. Ese Afelio está muy muerto. Está cao. Aunque flashee, da igual. Cuidado con la Pi. Que mete R, se muere Civil. Buah, no. Ahí no vaya a sacar más nada. Faker baja, Faker baja con AZIR. No. No lo han visto claro, además la han visto. Ha perdido un minion ahí, Faker, Eso pasa mucho con AZIR, tío. Que sin querer salta el eco, le pega más de la cuenta a un minion con un soldier y se te van los minions por pegarle de más. Sí, Felipe, pero la partida completa. No sé si tendrá el directo resubido a Twitch o algo. ¿Flasheó Sivir o Rakan? Sivir. No sé quién ganaba ahí, Yo creo que ganaba... No lo sé. Ahora me imagino que Faker se terminará bota. Level 11 ya, Faker es Dios, It's about as much CC as you could possibly face between Dread and Snowflower. Not really going to be able to actually get any value out of the movement speed of the Ghost. So overall, not the end of the world. Grande Zero. Grande Zero. Defensively here, not wanting to fight against Ghost at this point in time. I think people might be looking towards that bottom side, wondering, you know, why Gumushi isn't doing better, blah, blah, blah. Of course, Aphelios is going to be a lot stronger than Sivir at this stage of the game before she's able to insta-clear waves and do a lot of damage. Largely more of that team fighting style AD carry. Yeah, I mean, it's raiding Sivir for potential to 1v1 is not... That ain't it. That ain't it. You know, it's not why you pick the champion. I think even in skirmish she does have a lot of value due to her ultimate being very strong. Se terminó bota y compró un tomo, ¿no? El AZIR. El gran Faker. Eco bota. Y ahora, pues si se está haciendo un tomo y el rubí de vida, pues lo más seguro que irá por llamarada sombría, ¿no? De segundo objeto. 100%, vaya. Cuidado que se lía ahí, se lía. Mira Faker, Shuffle. Mira Faker como pokea primero, Mira cómo se posiciona con los soldados, Mira. Toma. No, qué mal ha salido eso, bro.
Es que está la Camila haciendo heraldo, bro. Ojo. No, corre, bro, corre, corre. Ha salido muy mal eso. Wow. Ha salido muy mal eso, pero porque Camille estaba... han peleado y la Camille estaba en heraldo, bro. Qué mal. Yo ahí el shuffle me lo hubiera guardado a lo mejor. Más defensivo. Ojo, el insert del Alistar, Yo me hubiera guardado... Yo ahí me hubiera guardado el shuffle, tío. Para más tarde. Hubiera pokeado más. Hubiera hiteado muchísimo más con los Soldier. Sí, va a hacerse Shadow Flame del tirón el Faker. Vaya, no creo que sea un Horizon, me sorprendería muchísimo. Va a tirar la torre. ¿Veis la diferencia del Genar? Por ejemplo, en mi elo, ese Genar hubiera tirado torre y se hubiera tirado a matarme. Y la gente de aquí tira torre y se va para atrás a vaquear. O a coger Gromp o algo, ¿me entendéis? Ahí está la diferencia de elo y de Macro. Segundo dragón para T1, Infernal para colmo. Madre mía, cómo se mueve Faker, cómo apura, los bases. Qué barbaridad. ¿Van a divear? No, no creo. Están 3 contra 4 ahí abajo. No, 3 contra 3 por ahora. ¿Quién creéis que gana abajo de carry, gente? ¿Afelio o Sivir? O sea, no quién gana la partida, sino... No sé si me entendéis. ¿Quién gana de escalado? ¿Afelio o Sivir? Afelio, ¿no? Mira la repetición. Mira, aquí Faker saca un soldado y se echa para atrás. ¿Veis cómo está con el equipo? Aquí yo hubiera sacado otro Soldier y en vez de hacer el shuffle tan rápido, hubiera pokeado más. Hubiera pokeado un poquito más. El problema es que la Camille estaba en heraldo. Y entonces han luchado 5 contra 4, bro. Yo sé el fallo que veo en esa teamfight. Han forzado algo que a lo mejor no deberían de haber forzado, ¿no? Si no es el Afelio de Gumayusi, gana la Sivir. Es que Gumayusi va con Sivir, porque le han denegado a Afelio. Han sido listos. Ok. ¿Por qué no ha hiteado la torre Faker? Nongshim, as mentioned, like their 5v5 is something that needs to be respected. Yeah, they can definitely manage to work this one out if they can get there. And it's going to rely on Ghost doing a lot of work, staying alive as well, or Dread just getting so fed. Yeah. Like, he's 4-0-1 right now. Like, the Wukong does do a lot of damage. Like, Cyclone is certainly going to become a problem here. And so if they can actually be a multi-pronged team, or if BDD gets strong enough where he can actually keep Ghost alive throughout the Assault and Battery and the Hextech Ultimatum, cuidado que se lía, there's a chance. Faker taking a bit of damage here. Shirley's going to come down. Bueno, aquí la torre va a caer. Y va a poner Faker la pasiva, me imagino, ¿no? 100%. Dios, el daño que le ha hecho. Va a poner la pasiva. Efectivamente. Y ahora ya tienen segundo golpe de heraldo si quieren, ¿eh? ¿Se lo van a denegar? Se lo deniegan, fuck. Mucho cuidado ahí. Mucho cuidado ahí, bro. Mucho cuidado ahí. Faker sigue puseando, Quiere pokearlo para coger el oro, ¿no? Mira cómo le pega ahí a la torre silenciosamente para que se acerque la Afelio, Quieren pillar la primera torre de abajo ahora. Han tirado la de medio, han tirado la de arriba, van a por la de abajo. Pero se les lía aquí. 200 de farming, gente, al minuto 19 y medio. Faker. Que, a ver, todo el mundo más o menos por eso. Por ese farming. Pero van farmeando por minuto, Ya, le falta nada a Faker para pillar Shadow Flame, Le queda nada, tío. Mira, sí, dos objetos. Ya ve.
2 objetos y casi el tercero, pero es que no tiene bota, ¿eh? Sivir no tiene bota. So all of that going to be quite big, and we do have our soul fight coming up in a minute, and this is a pivotal point for Nongshim because it's either where T1 Va Faker para abajo, ¿eh? A pegarle una pinchadita. Ya tiene Shadow Flame, ¿eh? Ha comprado Shadow Flame ya. Ya, AZIR, a partir de 2 objetos, o sea, si tiene Eco de Luden y Shadow Flame, con la runa del oro, con el Fear Strike, con el primer golpe, AZIR zumba, ¿eh? AZIR te mete un guantazo, sí, a ver, a un tanque no. Pero, a ver, a un tanque también, pero menos. Pero si, por ejemplo, Faker ahora mismo pilla a Felio, lo borra. Wow, 3 contra 1, bro. Qué bien, bro, qué bien. Qué bien, pero no llega, tío, que F, está muerta. Está muerta. Que F. Va 5-0 el Wukong, 5-0, chaval. 5-0, chaval. ¿Van a intentar Nashor? No creo, ¿no? No, a ver, lo están haciendo, lo están rusheando, pero está bien al lado. Se tienen que tirar a por mí. Llega Sivir y AZIR también, ¿eh? Sivir tiene R, Sivir tiene R, Sivir tiene R. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. El shuffle de AZIR para quitarlos del Nashor, ¿eh? Ahí va. And Nongshim, they do have some healing here from PDD, who's able to stay alive for a long time, but it's the Vi that locks down the Baron. And Nongshim, they tried to throw the Hail Mary. La puta madre. Slapped them in the face. Qué bien la ha hecho Faker, tío. Buah. Es que es Dios, es que es Dios. Es que es Dios. Ya han ganado la partida. Ya han ganado la partida ahí. Ponerme la repe, porfa. Ponerme la repe, por favor. Madre mía, chaval, ya han ganado, ya han ganado. Ya han ganado, mira la diferencia de oro ya. Mira, 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 mira. Mira, mira, que nos van a poner la repe, gente. Mira, 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 mira. Aquí han tepeado arriba. El general ha tepeado arriba para hacer el 3 contra 1 contra la Camille. Camille tira la R para separarlo, se tira el gancho, se escapa, lo hace de puta madre, pero el general le da con la Q, entonces ya la ralentiza. De todas maneras viene a listar por delante y la matan porque estaba encarcelada. Entonces ellos deciden, aquí es donde voy. Entonces ellos deciden hacer Nashor. Ellos deciden hacer Nashor. ¿Qué pasa? Que han cometido un fallo. Que es que han dejado que AZIR se ponga aquí. No puedes dejar un AZIR entrar en Nashor. Mira, por aquí viene Faker, ¿lo veis? Saca el primer soldado aquí y pokea a Genar. ¿Veis cómo se pega al muro? Eso no puedes dejarlo. O sea, aunque tengas 3 personas, a ver, es difícil hacerlo porque está muy bien posicionado. Porque aquí está Faker y aquí tiene una front lane, ¿me entendéis? Tiene 3 personas cubriéndolo. Pero una persona de aquí debería de haberse tirado a por Faker. O 2 personas. Estos 2 se deberían de tirar a por este. Y que la Feli hubiera seguido pegándole de mientras, haciéndole daño al Nashor para que no se restaure la vida. ¿Qué pasa? Que lo han ignorado. Lo han ignorado. Entonces, ¿qué pasa? Que Faker aquí ya ha puesto el primer soldado, les va a pinchar 2 veces y lo va a barrer para afuera. Ya está. Esa es la cagada que han hecho aquí. El Alistar flashea, mete aquí una Q. El Wukong se mueve, la Serafín se abre también, porque se lo huelen. ¿Y qué pasa? Que mira. 1, 2, 3. Los 3 juntitos. El AZIR tiene que meterse aquí atrás, meter la R, barrer para afuera y se acabó. Y eso es lo que ha pasado. ¿Lo veis? Y la Serafín, me estoy dando cuenta que la ha hecho como el culo. Porque Serafín ha flasheado hacia adelante. Si no hubiera flasheado, Serafín se hubiera quedado aquí. Pero ha flasheado y AZIR la ha barrido con el muro. ¿Qué pasa? Que ahora tienes al Wukong. Ah, no, está la Serafín aquí. What the fuck, se ha bugueado o algo esto. Tienes al Wukong aquí a 1 de vida que se va a morir. Tienes la Falange separando al Nashor del equipo enemigo. Los 2 a nada de vida. El Alistar que va a morir también. La única que tiene full vida es Serafín y no tiene mucha maná. Ya habéis ganado la teamfight. AZIR mata a Wukong. AZIR sigue pokeando. La Vi se lleva al Nashor. AZIR mata a Alistar.
Yeah. They actually can. And yeah, if the execution from Kana Faker es Dios. Faker es Dios con AZIR. Es placer visual verlo jugar con AZIR. El Ali está por detrás, Cuidado. Lo saben. Vale. Oh my god. Del one shot de AZIR. Qué buen flash, bro. Qué buen flash. Ojalá pongan repe de eso también. Faker es Dios. Faker es Dios. Tiene Rabadon ya. GG. Faker es Dios. Se ha hecho ahí un 1 vs 2 que se cae. Vaya, se cae el mundo, chaval. Faker es God. Ojo. Buen flash. AZIR es bestial. Faker con AZIR. Es que no hay otro mejor AZIR que Faker. Vamos a ponerlo, ¿no? Mira. Mirad a AZIR lo que hace, ¿eh? Mirad a AZIR. Hace shuffle, mete R hacia atrás y one-shotea al Acelio. Se acabó. Y ahora flashea para estar detrás del muro y poder intentar matar a Genar, que por desgracia no lo ha matado. ¡Qué barbaridad! Faker es God. Digan lo que digan, Faker será God y es God siempre. ¿Qué hace ese hombre tepeando en el Pinky? ¿No lo ha visto? La generosidad de Shurima. ¡Ojo! Tarkran, muchísimas gracias por ese pedazo de raid. Bienvenido a todo el mundo. Estamos viendo al AZIR de Faker del otro día. No sabía que estabas en directo, bro. A las 1:30 de la mañana has terminado. Tú estás enfermo o algo, ¿eh? ¿Qué ha pasado para eso? Even if, you know, he did have to sacrifice himself in that last fight, he almost just killed solo 2 people in the backline and just made any sort of attempt to go for some sort of 5v5 straight up not work here on Nongshim's side. And yeah, setting up the mini ARAM as we look to siege down these inhibitor turrets. Even the Conquering Sands doing so much damage here as this. El recuerdo de Ah, vale. Entonces me imagino el por qué ha estado tan tarde. Venga, vaya a entrar con la siguiente wave, o que es que no tienen Nashor tampoco, ¿no? ¿Cuánto sale Nashor? En 1 minuto y medio. Se acaba la pasiva de AZIR, se van para atrás. So there is actually, there is just nothing in a shadow frame. Nothingness is horrifying. It is. It absolutely is. Faker's gonna Empress. Madre mía el daño, papá. Madre mía el daño de Faker, tío. Qué barbaridad. Qué barbaridad, loco. Damage, loco. 22k. Lleva Faker. 22k, chaval. Se muere. WQ. Vaya pincha la metió, bro. Cuidado con Fake, que la lía, Meto otra WQ y la... Uf. Es que juega... Joder. Es que juega muy bien, tío. Juega muy bien. Juega muy bien. Sí, están jugando Serafín medio. And Zeus and Faker are going to be able to take this turret down as well. The war of attrition officially has now been won by T1. 15 seconds on the Baron. And we'll see whether T1 just head on over there and look to lock that one down after a reset. And potentially, by potentially I mean and definitely, there's Hextech Soul that is now getting taken down. Not a lot remains for Nongshim Red Force. The early game. Hail Mary Baron. Couple of great moments. What about Hail Mary Baron 2? Yeah. As owner, unfortunately, falls prey, even the best of us. Qué bien lo hizo Rakan, As he uses his ultimate on the clone. And there we go.
Ojo. And Faker on. Van a hacerlo otra vez, van a liarla otra vez, no creo. No creo. No creo que tengan narices a entrar de nuevo a Nashor con el AZIR, bro. ¡Oh, my God! Immediately does go golden as Faker's going to do exactly the same thing, but Ghost will not survive any longer than that. Faker might go down. Espera, que aguanta el Faker, bro. He will not. It's a triple kill for Gumayushi. Make that one a quadra as now Snowflower is doing his best to deny the second penta for Gumayushi this season. Madre mía, chaval. Might be able to set this one up as the blast cone is going to be there. And yep, you can see that Gumayushi's chasing after this one, but Snowflower has the Nexus on his mind. He wants to get to those turrets, and it is going to be the penta denied. The ace does come through though, and T1 will be taking. Es Faker, bro. Very comfortable. Es Faker, bro. And it was a fun ride, all things considered, Atlas. It we had was. some resurgence from Nongshim Red Forest, but you do see the difference between these two teams coming. GG. The moment that the objectives start getting. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El AZIR de Faker es una barbaridad. O sea, madre del señor, los shuffle que ha metido, el daño que ha metido. Increíble, chaval. Increíble, chaval. Y el farming por minuto, ¿eh? No ha bajado de farmear y de pegar. Increíble. Si es que el AZIR de Faker es Dios. En esa match VSNS jugó AZIR 2 veces. Pues con una, basta. Con una, basta. Verlo. Con una. No hace falta más. ¡Qué barbaridad! Así que nada, gente, ya sabéis, si os ha gustado la reacción del AZIR de Faker, podéis apoyar este vídeo con un like, me gusta, compartirlo con otra gente. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Shurima.